Vamos a considerar allí un pasaje muy conocido y que el Señor nos ayude y nos dé la luz para que podamos recibir de las bendiciones que quizás no habíamos conocido al leer esta porción. Estoy hablando del pasaje de Lucas capítulo 10. Es la historia de Marta y de María. Capítulo 10, versículo 38. Vamos a leer la palabra del Señor. Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Aconteció que yendo de camino, entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. En el camino hacia Jerusalén, según nos dice en el principio de nuestro pasaje, el pasaje nos introduce a una casa. El pasaje nos introduce hasta dentro de un hogar de dos personas conocidas, dos hermanas, donde ocurrió allí en esa casa un pequeño incidente. Sin mucha trascendencia aparentemente, pero sin embargo el Señor Jesús nos da una de esas claves de la vida espiritual a través de este incidente que nosotros vamos a tener o vamos a deber que recordar siempre a lo largo de nuestra vida. Fue en el hogar de Marta y María. Marta y María. Al Señor lo vemos aquí haciendo lo que Él mismo le había dicho, le había encomendado a esos 70 cuando ellos fueron enviados por Cristo. En el capítulo 10, versículos 5 y 7 dice: En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa, y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario, no os paséis de casa en casa. Aquí está el Señor haciendo lo mismo que Él encomendó a estos 70, entrando a este hogar, comiendo, recibiendo lo que ellos le daban de comer y enseñando de su palabra. El Señor va a un hogar que le abren las puertas para enseñarles. Pues bien, en este hogar nosotros nos encontramos con un contraste de dos posturas, y estas dos hermanas presentan estos dos lados de este contraste. Es lo que nosotros vemos a primera vista. Una está en una posición y la otra hermana está en otra posición. Una hermana hace una cosa y la otra hermana está haciendo una cosa totalmente diferente a la primera. Y Cristo nos lleva a comparar y a evaluar esas dos posiciones en la que se encuentra tanto una como la otra, y señalando una como la correcta, ¿sí? Una como la debida y la otra como la errónea, la otra como incorrecta. Y en este contraste precisamente es donde está la enseñanza. Es en el mismo contraste donde se encuentran estas dos hermanas, es donde nosotros encontramos la enseñanza de nuestro pasaje. Así como Cristo enseñó en el pasaje anterior el contraste entre el samaritano, allí un poco más atrás vemos en el mismo pasaje anterior el pasaje del buen samaritano. Allí el Señor quiso enseñar también un contraste entre el samaritano y los dos hombres religiosos que bajaban a Jerusalén. En el proceder de ellos, Jesús nos enseña acerca del segundo grande mandamiento entre el samaritano y estos dos religiosos. ¿Cuál es el segundo y más grande mandamiento? Es: amarás al prójimo como a ti mismo, como a uno mismo. Cristo señaló un contraste inmediato en esa relación entre ese samaritano y esos dos que bajaban a Jerusalén. Pues de la misma manera, hermanos, en el contraste entre estas dos hermanas se nos muestra no el Señor enseñando acerca del segundo y más grande mandamiento, sino acerca del primero y más grande mandamiento: amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. En el pasaje del samaritano
el Señor destaca el segundo mandamiento, el amor al prójimo, y en este pasaje de Marta y María nos quiere señalar el primero y más grande mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Vemos aquí en primer lugar, hermanos, las dos hermanas, Marta y María. Vamos a entrarnos a conocer un poco estas dos hermanas. En segundo lugar, vamos a ver la respuesta de Cristo hacia esta contradicción que Él encuentra entre estas dos hermanas. Y en tercer lugar, vamos a traer algunas consideraciones finales. Pero primero nosotros debemos admitir que hay un fondo común entre estas dos hermanas. Sí que estaban en una contradicción, pero hay un trasfondo común entre las dos hermanas. Y es su posición hacia Cristo. Su posición hacia Cristo. Vemos en una que invita al Señor y lo recibe en su casa. Si tú prestas atención al versículo 38, que dice que, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Era la casa de esta hermana llamada Marta. Dice el versículo 38, sería la anfitriona. Ella seguramente sería la heredera de esa casa. Por lo tanto, se supone que Marta era la hermana mayor y María la hermana menor. Pero a María la vemos en otra posición, que permanece con Cristo escuchando. Vemos claramente que ambas mujeres, teniendo algo en común, ellas dos, ambas mujeres eran discípulas de Cristo. Tenían esa fe hacia Cristo. Dice en Juan capítulo 11, versículo 21 al 27, nos describe la condición del corazón de Marta y su confesión acerca de Cristo y su fe en la muerte de su hermano Lázaro. Dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le preguntó a ella. Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Este es el aspecto, la relación que tenía ella con Cristo. Y en Juan capítulo 11, versículo 28, vemos la relación que tiene María con Cristo. Dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciendo en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Y dice el versículo 32, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Vemos aquí las dos hermanas de quienes leemos en este pasaje eran discípulas fieles de Cristo. Ambas habían creído en Cristo. Ambas se habían convertido de sus pecados. Ambas habían honrado a Cristo mucho más que muchos otros. Ambas amaban a Jesús y Jesús amaba a ambas. Y teniendo estas cosas en común, evidentemente, estas mujeres de muy diferente mentalidad, estas dos hermanas tenían también algo que las diferenciaba. ¿Y qué era aquello que las diferenciaba? Lo que las diferenciaba era su manera de tratar su corazón. Su manera de tratar con su propio carácter. Su manera de cuidar su relación con el Señor Jesucristo. A María, Lucas la presenta en un lugar muy característico. En ese lugar en el que deben estar todos los discípulos de Cristo. Aquellos que tienen esa fe que a Dios le agrada. Ese es el lugar donde estaba María. La fe que les lleva a Cristo. ¿Qué lugar es ese? Versículo 39 dice que María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Ese era el lugar. Sentado en los pies de Cristo. Nosotros podemos ver, hermanos, en ese mismo lugar, podemos ver ese mismo lugar citado en varios pasajes del Evangelio de Lucas, como nos muestra ese lugar como un lugar especial que Cristo quiso señalar una y otra vez en el relato del Evangelio. Dice en Lucas capítulo 7, versículo 38, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies
y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Si conoces el relato, esto sucedió en la casa de un fariseo llamado Simón, cuando se le acercó hasta esta mujer pecadora a Cristo. ¿Y dónde se puso esta mujer? ¿En qué sitio se colocó esta mujer? Fue allí a los pies de Cristo. Fue ese lugar donde esa mujer se colocó para venir a expresarle a Cristo su adoración, para expresarle a Cristo su gratitud. Y como que tenía un corazón, como que esta mujer tenía una disposición para servir a Cristo. Y eso se expresa por el sitio en donde esa mujer se vino a colocar. Vemos en Lucas capítulo 8, versículo 35, nos relata la historia del endemoniado de Gadareno. Dice, y saliendo a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. En ese mismo lugar está aquel que había sido librado de una legión de demonios, en aquel mismo lugar. Ahora, él librado y hecho un seguidor de Cristo, estaba en la disposición de seguir a Cristo para donde Cristo fuera. ¿Y dónde lo vemos a este hombre? ¿Cómo lo expresa este hombre, este deseo de seguir a Cristo, de ir a donde Cristo lo lleve? Vemos a este hombre en sus pies, allí postrado en sus pies, porque esa es la posición, hermanos, del verdadero discípulo de Cristo. Todo aquel que ha recibido la fe salvadora va y permanece en ese sitio, en los pies de Jesucristo. Y también en Lucas capítulo 17, versículo 15 al 19, vemos al hombre de fe entre aquellos 10 leprosos que fueron limpiados. ¿Se acuerdan? Dice el pasaje, entonces uno de ellos, Lucas 17, versículo 15 al 19, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y dice el versículo 16, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Entre los 10 leprosos que fueron sanados, solo uno creyó y volvió en gratitud. ¿Y qué lugar le corresponde a ese hombre? Pues a los pies de Jesús. Ese es el sitio al que van todos aquellos que tienen esa fe salvadora, la fe que nos lleva a Dios, una fe que nos lleva a recibir lo que Dios da. Es en ese lugar donde nosotros recibimos el verdadero arrepentimiento, la genuina fe que lleva al hombre y a la mujer a esa dependencia de Dios en absoluto. Se postró rostro a tierra a los pies de Cristo. Es solo desde allí que se puede tener una actitud enseñable. Es solo desde allí. Todo esto que es obra del Espíritu Santo en la conversión de un hombre o una mujer está simbolizado en esa posición concreta hacia Cristo. Estar a sus pies y con el rostro en tierra. Y precisamente es ahí, hermanos, ahí mismo, donde nosotros encontramos a María. Allí estaba ella oyendo. Allí estaba ella recibiendo la palabra de Cristo y las enseñanzas de este para ella. Y ella tenía allí un corazón enseñable, un corazón humilde y un corazón dispuesto para Cristo. Pero en contraste nosotros vemos a Marta. Ella está en otro lugar. Marta se encuentra en otra posición totalmente contraria. Dice el versículo 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Marta estaba ocupada en unas cuantas cosas, en varias cosas. Y además de estar ocupada, la vemos también preocupada en todo aquello en lo cual les estaba dando un servicio. En los preparativos para atender a aquellos invitados, se dice que los discípulos también estaban allí juntamente con Cristo, algunos comentaristas. Ese era su carácter. Una mujer que era organizadora, una mujer que va preparando todas las cosas
en la casa anticipadamente. Todo tenía que estar bien. Una mujer muy activa en todas las tareas y en todos los servicios para los demás. Pues bien, metida ella en todo esto, ella no estaba solamente ocupada haciendo todas estas cosas de la casa, sino que estaba también sometiendo su corazón y su mente a un estrés, a una presión en todos esos asuntos. En este estado de su corazón se nos describe a ella hablando y allí hablando mucho, pero más que escuchando. Hablando más que escuchando. Y eso que estaba el maestro allí en la casa. El maestro estaba allí hablando, estaba enseñando la palabra de Dios. Pero ella también tenía que estar hablando. Y parece que hablaba más de lo que le convenía hablar. Estaba molesta con su hermana, que estaba escuchando, y ella diciéndole al maestro lo que sería apropiado que su hermana hiciera, pese a que Cristo estaba enseñando allí en la casa. Parece que le pide a Cristo, o pudiera hasta sonar una orden al maestro, que deje el tema que estaba tratando. Señor, deja de enseñar. Deja el tema que tú estás tratando y habla con mi hermana. Mi hermana que está allí sentada a tus pies, escuchando. Exige ella a su hermana que deje su posición para que su hermana cambie el lugar donde está, para que la hermana venga a ocupar el mismo lugar que ella está ocupando. Ella no pedía un cambio, ella pedía que su hermana venga a ocupar el mismo lugar de preocupación, de afán que ella estaba ocupando. Comenta J.C. Ryle acerca de este pasaje en sus meditaciones sobre los evangelios. Él dice: ¿qué trampas para nuestras almas pueden ser las preocupaciones de este mundo si les dedicamos demasiada atención? Está claro que por el tono del pasaje que tenemos ante nosotros, dice Ryle, que Marta se extralimitó en su ansiedad por proporcionar una estancia agradable a nuestro Señor. Su excesivo celo por la provisión terrenal la hizo olvidar durante un tiempo lo relativo con su alma, haciendo que se preocupaba con muchos haceres. Muy pronto le removió la conciencia al verse sola sirviendo las mesas y al ver a su hermana sentada a los pies de Jesús y oyendo su palabra. Por la presión de una conciencia intranquila se puso de mal genio y la vieja naturaleza de su interior surgió en forma de queja y la convirtió en una mujer de poca fe. Señor, dijo, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Y luego le sale esa actitud de autoridad hacia el mismo Cristo. Dile, pues, que me ayude. Fin de la cita. Esta santa mujer se olvidó lamentablemente de quién era y de quién era el que estaba allí hablando con ellos. Se le olvidó. ¿Podemos ver quizás aquí a Marta reprendiendo a Cristo? Podemos ver que quizás en el tono de su pregunta, de su orden, ella está reprendiendo a Cristo. De la misma manera que nosotros vimos a Pedro después que Cristo le anunciase su muerte, que dice que y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprender a Cristo diciendo: no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontezca. Para que luego Pedro escucharas las desagradables palabras de reprensión de parte de Cristo: quítate de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Marta estaba reprendiendo a Cristo de esta manera. Señor, ¿no te da cuidado? Este tono en sus palabras a mí me recuerda el tono que usó también sus discípulos al encontrarse en la barca ante aquellas enormes olas, mientras Jesús exhaustivamente estaba durmiendo en el barco. Dice en Marcos capítulo 4, versículo 38, él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y automáticamente, después que el Señor se levantó e hizo calmar las olas y los vientos, el Señor los reprende a ellos y los llama hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Después de todo lo que había visto ellos de Cristo, ellos pecaron contra Cristo de esta manera. Era una vergüenza.
Este carácter impulsivo de Marta la llevaba a ser siempre tan dura con su hermana María. Era siempre así. Se puede ver en sus palabras que ella era siempre de esta manera con su hermana. Cuando ella dijo a Cristo, Señor, dile a mi hermana. Cuando ella le dice a Cristo que le diga tal cosa a su hermana, era porque ella, por vergüenza, por estar Cristo allí presente, no se atrevía a tratar a María como ella estaba acostumbrada a tratar a su hermana cada vez que caía en afán y preocupación. ¿Has visto a esos padres que están acostumbrados a tratar mal a sus hijos? Que cuando están en presencia de otras personas o cuando están fuera de su hogar, los tratan bien a sus hijos, pero su costumbre no es esa. ¿O has visto a esos maridos que son ásperos con su esposa? Y dentro de sus hogares, esas mujeres reciben esa ira, ese maltrato de sus maridos, pero luego cuando están entre las personas, son tan amables, parece que tienen tanto amor. ¿Será esa la postura de María, de Marta? Señor, dile. Si no estuviese aquí Cristo en la casa, Marta misma tomaría la palabra y le diría unas cuantas cosas a María debidamente. Por otro lado, las palabras de Marta no parecen sonar como un poco de victimismo también. Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Miren el victimismo. ¿No te importa que mi hermana me ha dejado hacer todo el trabajo a mí sola? Dile que se levante y me ayude. Me siento exasperada, siento que tengo una justa razón para estar completamente airada con ella. Dile. En su estallido, no solamente critica a María, sino también a Jesús por permitir que María esté sentada allí, tan ociosa. Me ha dejado hacer todo el trabajo a mí sola. Cuando nosotros estamos postrados a los pies de Cristo, es decir, que es desde allí que nosotros podemos ver claramente quién Él es y podemos ver claramente cuánta miseria es la que nosotros tenemos. Pero cuando nosotros abandonamos esa posición, lo que empieza a pasar es que nosotros nos comenzamos a justificar a nosotros mismos. Comenzamos a criticar a otros. Todo es injusto. Somos víctimas de todas las situaciones y nos creemos merecedores de alguna cosa. Cuando nos alejamos de los pies de Cristo, allí donde escuchamos su voz, nos alejamos de la luz y nos introducimos, hermanos, en las mismas tinieblas. En una falta de entendimiento, nos cegamos ante la realidad de las cosas. Pero por pura misericordia, Marta recibiría, con todo el amor de Cristo, una solemne reprensión. Qué sabio médico, cuando él vio la enfermedad que estaba apresando, y enseguida él aplicó la medicina justa. Cuán tierno padre expuso el error en el que había caído su equivocada hija y no se reservó la corrección que ella necesitaba. Él dijo, Marta, Marta. Cuán buenas cosas, cuán buenas son las heridas causadas por un amigo, ¿verdad? Esa breve frase era verdaderamente un precioso bálsamo para Marta en la situación que ella estaba. Pero en contraste de María, apenas sabemos nada acerca de ella. Ella está allí en esa posición tan significativa, más bien callada a los pies de Cristo, escuchando. Aquí está el contraste. Marta, ajetreada y agobiada, dando órdenes, cambiando las cosas, y Cristo allí enseñando, y María en los pies de Cristo escuchando la enseñanza del Maestro. Vamos a ver en segundo lugar la respuesta del Señor Jesucristo. Dice el versículo 41, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada. Aquí vemos a Cristo que Él responde la cuestión de Marta. La cuestión que Marta está planteando, Cristo viene y le responde. Y vemos que él hace exactamente lo contrario que Marta había pedido. Marta pidió una cosa, Cristo hizo exactamente lo contrario. Por un lado, le pide que hable con su hermana, pero Jesús no le dice nada a María. No le dirige una palabra siquiera a María, sino que la deja a María allí donde ella está. Y por otro lado, le dice a Marta que más bien sea a ella
la que abandone su posición y venga a ser como María, su hermana, y no al revés, que venga María a ser como su hermana Marta. Desde luego, era Marta la que estaba fuera de su lugar. Era Marta la que andaba por un camino que ella no debía andar. Pero era ella la que estaba más enfadada, era ella la que se sentía más fuerte, era Marta la que estaba queriendo cambiar a su hermana para que viniera María a ser como ella, para que María estuviese en el estado, en la posición que ella se encontraba. Las palabras que le dirige nuestro Señor a Marta son la clave para ver y para entender el contraste de estas dos hermanas. Y de esa forma nos enseña nuestro Señor Jesús que cómo es que nosotros debemos cuidar nuestro corazón, cómo tratar con nuestro carácter y de qué manera es preciso cuidar nuestra relación con nuestro Señor y Salvador. O en otras palabras, María nos muestra que es eso, ¿qué es eso de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente? Esa forma que nos enseña María contrasta totalmente con lo de Marta. Pero Jesús no condena a Marta. No la condena, sino que la quiere corregir. La quiere corregir y le habla con esa confianza que tiene Él con esa familia. Esa familia que Él amaba, tanto a las hermanas como a su hermano Lázaro. Y el aprecio que tiene hacia ellos, eso lo expresa en su forma de dirigirse a ella cuando le dice, Marta, Marta. Está hablando de una cercanía, de una comunión entre dos personas. Y le explica en dónde ella está. Marta, mira dónde tú estás. Le explica a Marta a dónde ella ha llegado con su conducta. ¿Dónde se ha metido? ¿Qué está pasando con ella y su corazón? Para decirle que salga de ahí y venga a ponerse cómo y dónde está su hermana María. Que cambie de actitud y asuma la de su hermana. Le dice, Marta, estás en un camino equivocado. Y estás hablando de tu hermana, pero tu hermana está donde ella debe estar. Ella ha optado por la buena parte. Es eso lo que hay que escoger. Es ahí donde hay que permanecer, la cual esa parte a ella no se le será quitada, jamás. Marta, Marta, afanada y turbada con muchas cosas. Hay otra traducción que dice, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas. La preocupación de todos esos detalles, acerca de todos esos arreglos de las mesas para que todos estuviesen bien servidos los invitados, hacía que ella estuviera ansiosa y hacía que ella estuviera distraída. Distraída. Marta estaba distraída con todo eso. Y al estar en todo eso, hacía que su corazón estuviera allí donde ella estaba, aferrado a todas estas cosas. Un corazón disperso y no localizado en una sola cosa. Un corazón orientado a tantos sitios. Y era la hora que Cristo estaba allí enseñando su palabra, pero su corazón estaba en muchos lugares al mismo tiempo. Una sola cosa le dijo el Señor. No le dijo una sola cosa era necesaria. Una sola. No una. María pudo distinguir, esa hermana que estaba allí sentada escuchando al Señor Jesucristo, ella pudo distinguir, ella supo discernir entre lo principal, entre lo esencial y lo secundario de una forma adecuada y correcta. Por eso ella escogió la buena parte. María supo ver lo esencial y tuvo el corazón para entregarse a eso que era esencial. Pero Marta no era ignorante de la situación. Marta sabía quién era el que estaba allí, sabía que Cristo estaba ahí y era algo importante para ellos. Ella lo sabía, pero su corazón estaba disperso. Había otras cosas importantes también. Ella tenía muchas cosas, según el versículo 41, y debía atenderlas todas, por eso no había escogido la buena parte. Porque varias de esas cosas también era una buena parte para ella. Había varias buenas partes para Marta. No escoger esa buena parte era no cuidar su corazón para centrarse en esa buena cosa, y no escoger la buena parte hacía que su carácter fuese el factor dominante en su relación.
Ella era fogosa para hacer cosas. Ella era dominante para tener todo como ella le gustaba. Ese sentir era el que le controlaba a ella por no haber escogido la buena parte. ¿Y a dónde le llevaba tal cosa? Dejarse llevar por ese carácter. ¿A dónde le llevaba? La llevaba a estar turbada, la llevaba a hablar demasiado, la llevaba a hablar más de la cuenta y a estar equivocada en su aprehensión de estas cosas. La llevaba a criticar a otros, la llevaba a sentirse o ponerse en una posición de víctima y la llevaba a creerse algo. Y Cristo no le dio la razón a Marta. Ella era la que estaba fuera de su lugar, era ella la que estaba juzgando mal, era ella la que tenía que cambiar y no las cosas, ni las circunstancias, ni tampoco su hermana. Era ella la que había escogido mal. Y además ella no cuidaba ni cultivaba su relación con Cristo en el tiempo que debía entregarse a ella. Porque Cristo estaba allí. ¿Cuándo iba a ser si no? Cristo estaba allí, era el tiempo para que ella estuviese con Cristo. ¿Y por qué no lo hacía esto? Pues porque había otras cosas también importantes que atender. Su corazón estaba disperso y su juicio no tenía discernimiento. Y su carácter la llevaba cada vez más lejos de Cristo y hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba. Estas son las palabras que Cristo refirió para hacer de manifiesto el contraste entre ambas hermanas, Marta y María. Vamos a traer en consideración algunos puntos. En primer lugar, la cuestión que está detrás de esta situación, que es el amar a Dios. Como dice en el capítulo 10, versículo 27, también lo dice en Mateo capítulo 22, 34, 40, lo dice también en Marcos 12, 28, 31, Jesús es quien lo enseña. Dice, respondiendo él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Esta es la cuestión de fondo, hermanos, en esta historia entre estas dos hermanas. Esta es la sola cosa necesaria y esto es el escoger la buena parte. Amar a Dios. Y la palabra escoger aquí es muy importante. ¿Por qué? Porque ella había podido librarse de la preocupación de muchas cosas. María supo librarse de todas esas preocupaciones que serían piedra de tropiezo para ella tener su comunión con Cristo. Las había dejado a un sitio para ahora, en este tiempo, hacer lo que ella debía hacer. Ella escogió, ella supo ministrar eso. Ella definía, ella sabía distinguir entre lo necesario de lo superfluo, de lo temporal, de lo que se debía dejar para otra ocasión. ¿Por qué? Porque ahora es el tiempo de esto. Ahora llega el tiempo de esto precisamente. María seguro que le estaría ayudando a Marta en los quehaceres cuando Cristo no había venido todavía. Seguro que ella estuvo involucrada en todo eso. Pero cuando Cristo vino, cuando Cristo llegó, ahora es el tiempo para otra cosa. Pero Marta seguía en la trayectoria suya y se dejaba de llevar por su carácter. ¿Cómo es amar a Dios así? Viendo a María, ¿cómo es amar a Dios así? Amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda la mente. Amar a Dios así, hermanos, es amar a Dios con las facultades de nuestra humanidad. ¿Qué es amarlo con todo el corazón, por ejemplo? ¿Qué es amar a Dios con todo el corazón? ¿A qué Dios se refiere cuando Él nos deja ese mandamiento de amarlo a Él con todo nuestro corazón? Cuando dice que amarás al Señor con todo tu corazón, no es tanto si con una parte o con todo el corazón. No está hablando en sí mismo centrado en eso, sino que quiere decir que sea un amor desde el corazón. Eso es lo que está diciendo el texto. Un amor desde el corazón, que salga desde el corazón, que la fuente de nuestro afecto a Dios sea de nuestro corazón. Llegar a tener y cultivar un aprecio verdadero hacia Dios. Verdadero hacia Dios, un aprecio de corazón, un gran aprecio por Dios. ¿Recuerda las 3 preguntas que Cristo le hizo a Pedro? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Qué estaba queriendo saber Jesús ahí? ¿Me amas?
¿Me amas con un amor desde el corazón? Piensa bien lo que vas a responder, Pedro. Examina bien tu corazón antes de responder a mi pregunta. Porque un amor a Cristo que viene del corazón, donde la fuente es el corazón, es un amor marcado inseparablemente por la obediencia a mi palabra. Piensa bien lo que vas a responder. Es un amor, es un aprecio a Dios marcado por un deseo sincero y cumplido de hacer la voluntad de Cristo, porque recuerda que el que me ama, me obedece. Pedro, ¿tú me amas así? ¿Me amas con este amor desde el corazón? Miren qué preguntas hace el Señor. ¿Esto es lo que Él quería saber o es lo que Él quiere saber de ti? Esto es lo que Él quiere saber de nosotros. ¿Lo quiere saber? ¿Por qué lo quiere saber Cristo? Porque esto es lo que Dios manda. Dios manda que lo amemos así. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Porque habrá muchos que en un día dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro. Pero ¿qué dirá a aquel que escudriña el corazón de los hombres? Él dirá, apartaos de mí, porque no los conozco. Nunca os conocí. Nunca me amaron con un corazón, con un amor desde el corazón. Se engañaron a sí mismos. Y nunca me tuvieron realmente un gran aprecio. Nunca. Apartaos de mí. Pero Señor, apartaos. Y allí estaba María, dispuesta completamente a escucharlo y a obedecer a Cristo. Pero ese primer y más grande mandamiento, además nos dice también que debemos amarlo con toda nuestra mente, con todo el corazón y con toda la mente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tu capacidad intelectual se emplee para conocerle más a Él, para saber mejor cómo es Él, para saber mejor qué ha hecho Él, qué ha dicho Él, buscarle con nuestra mente para entenderle a Él, lo que quiere que nosotros sepamos acerca de Él, lo que Él nos ha revelado en su palabra. Armarlo con mi mente. No lo que pasó con el pueblo en épocas del profeta Oseas, capítulo 8, versículo 12, cuando dice, le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. No tuvieron tiempo para considerar mi palabra. No tuvieron tiempo para meditar en ella. Por tanto, no me amaron con sus mentes. No lo hicieron. No pudieron aseverar con sus cabezas y decir, sí, Señor, tú eres veraz y justos son tus juicios y rectos todos tus caminos. No pudieron hacer eso. Le escribí las ordenanzas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Dios nos dio su ley, hermanos, como una excelencia. Algo en verdad digno de nuestra admiración, de nuestro aprecio y de nuestro amor por ella. Porque en ella Dios se nos da a conocer y nos abre no solamente su corazón, sino que Dios allí nos abre su mente y nos revela cuál es su voluntad para nosotros. Amar a Dios con nuestras mentes pensantes, razonando de una forma justa, con juicios correctos, libres del error y del engaño, para conocer de su sabiduría, de sus atributos, porque nosotros fuimos creados, hermanos, para admirar a Dios por el medio de entender y conocer sus obras. Fuimos creados para maravillarnos del Señor, pero usando nuestra mente para entender todo eso. La hermosura de su santidad, entenderla con nuestra mente. Y lleguemos a armarlo de esta manera. Hermanos, no somos robots. Dios nos dio una mente para conocer y amar lo que Él dice, lo que Él expresa de sí mismo, lo que Él nos manda. Como escribió David en el Salmo 119, versículo 97, oh, cuánto amo yo tu ley, mis enemigos con tus mandamientos, empiezo de nuevo. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día en ella
es mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñoradores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Son mi meditación. Para la mente de David, sus facultades pensantes acerca de Dios y su revelación era el principal objetivo de su amor, de su aprecio. No es lo exclusivo que había en la cabeza de David. Por supuesto que no. David era el rey de Israel. Era un hombre ocupado en muchas cosas, en muchas decisiones. Pero en su mente él tenía como preferencia a Dios y su revelación. Como nosotros, que tenemos que ocuparnos de nuestras tareas, de nuestros hijos, de las cosas del hogar, de nuestros trabajos. Pero ¿en dónde está nuestra mente? ¿Amamos al Señor con nuestra mente? ¿O vienes a pensar en Dios el domingo nada más? El mandamiento también exige amarlo con toda tu alma. ¿Qué es esto? ¿Qué es amar a Dios con toda tu alma? Amarlo con el alma es amarlo con todo tu ser interior. Es estar vuelto a Dios en una total gratitud, en una total adoración, en un temor reverente a Él, en un anhelo de Él. Dice el Salmo 16:2, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. ¿Puedes tú decir esto? Señor, no hay para mí un bien fuera de ti. Lo puedes decir con tu alma. Es decir, expresar desde nuestra alma que Él es Dios, que no hay para ti un bien fuera de Dios. Dice el Salmo 42:2, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Esa es, hermano, la presencia en el ser interior de una sed de Dios, de una necesidad de Dios, que no puede ser suplida con otra cosa que no sea Cristo, que no sea Él. ¿Cuándo vendré?, dice David. Por eso debe ser Él a quien nuestra alma busque, porque lo amas con toda tu alma. Por eso le recuerda David a su alma. Lo hemos cantado hoy a la mañana. Bendice alma mía a Jehová, bendice todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía y no olvides ninguno de sus beneficios. Amarlo con el alma. Pero también exige, por último, amarlo con todas tus fuerzas. Es decir, toda la fortaleza que tienes la ejerces para someter tu cuerpo y hacer que tu alma adore, para poner las cosas en su sitio, y tu mente para que sea entregada a oír la palabra de Dios. Tus fuerzas son empleadas en leer y conocer mejor y entender lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo. Es el ejercicio de una fuerza para poner las cosas en su lugar, en orden, para poder amar a Dios como Él nos pide. Está involucrada allí tu fuerza. Es usar nuestra fuerza para someter la carne cuando ésta no quiere leer la palabra de Dios. ¿Verdad? Golpeo mi cuerpo, decía Pablo. Es emplear tu fuerza para llevar esta desgana a tener ese tiempo de oración que tu alma necesita. En luchar contra esos pensamientos que vienen a tu mente en el momento de estar escuchando la predicación del Evangelio. Tienes que hacer ese esfuerzo de disipar esos pensamientos que no tienen nada que ver en la predicación de la palabra del Señor. Amarlo con tu fuerza es cerrar tu boca cuando desde tu corazón va a salir palabras que van a herir a otros. Palabras que van a dañar la reputación de otros. Y tú tienes la fuerza para cerrar esa boca. Emplear esa fuerza por amor a Dios, para no deshonrar su nombre, amando a Dios con mis fuerzas, la que tengo. Toda la fortaleza que tienes la ejerces para someter tus miembros. Esto es lo que nos induce al pensar en María. El contraste con Marta.
En ese lugar, en silencio y oyendo lo que Jesús enseñaba, está en la posición de humildad. Ella está allí en los pies de Cristo, aprendiendo lo que Dios quiere que ella escuche, expresándole así a Dios su gratitud, expresándose así a Dios su reverencia y su disposición para conocer y obedecer. Y repito, hermanos, ella ya había ayudado a su hermana. Pero cuando Cristo llegó, es hora de escuchar al Señor y a tener comunión con Él. Todas las cosas debían ser puestas a un lado para que toda su fuerza y para que todo su ser estuvieran dispuestos para estar en esa posición, escuchando a Cristo y estando con Él. No es que estamos, hermanos, en un convento. No estamos enseñando desde aquí que esta forma de amar al Señor es que te metas en un convento y pierdas absolutamente tu vida con el exterior. No es eso lo que nos enseña la palabra de Dios cuando nos manda amar a Dios de esta manera, sino que estamos en esta vida. Estamos nosotros viviendo esta vida y el amor a Dios es expresado así en nuestra vida, en toda nuestra vida, dando los momentos o el día que Dios ha señalado para que nosotros tengamos la adecuada comunión con Él. Para la reunión familiar, por ejemplo, se dejan los quehaceres, se pone todo en orden para adorar al Señor en familia, para poder escuchar lo que el Señor va a enseñar ese día para los hijos, para los maridos y para las esposas. No podemos dejar el pollo en el horno mientras estamos teniendo la reunión, porque tendrás que ir a ocuparte de cosas que no son necesarias para ese tiempo. Se prepara todo para escuchar a Cristo. El día que la iglesia es escogida el día que la iglesia ha escogido el día para la oración, se prepara también todas las cosas para que nosotros estemos aquí. ¿Por qué? Porque nosotros escogimos esta buena parte de estar aquí buscando el rostro del Señor en oración y necesitamos emplear nuestras fuerzas y nuestra mente para la oración. O el día del Señor, toda la semana siendo organizada para que este día, el día señalado por Dios para la adoración, el día domingo, y se dejan los quehaceres para ocuparnos y estar a los pies de Cristo. Hermanos, no es que estamos en un convento, sino que el amor a Dios es expresado en toda nuestra vida, una vida que se ve, que se refleja el amor que tenemos por nuestro Dios. Y termino. Por eso amar a Dios sobre todas las cosas precisa que lo escojamos a Él. Precisa que lo escogemos a Él, que lo seleccionemos a Él. En Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8, expresa que Pablo hizo también su elección. Dice que Él separó las cosas que antes eran para Él ganancia, para tenerlas como pérdidas. ¿Por qué? Por conocer más del amor de Cristo. Ya todo eso no será interrupción para que yo avance en mi conocimiento del amor de Cristo. Ya no más. Hemos escogido la cosa más necesaria, amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Qué necesario es que nosotros respondamos a aquella pregunta que Cristo le hizo a Pedro. ¿Me amas? ¿En verdad me amas? ¿Dónde se expresa? Nuestro amor a Cristo debe ser sobre todas las cosas. Si eso falla, consideren las cosas que empiezan a fallar en nuestras vidas y recuerden a Marta. No tratamos nuestro corazón, no tratamos con nuestro carácter, se suelta nuestra lengua, estaremos más desarmados para amar a nuestro prójimo y para hacer la obra de Cristo. Hermanos, es verdad que nosotros tenemos muchas cosas en la cabeza. Tenemos que luchar con muchas cosas que estamos manejando día a día. Con el trabajo, problemas en el hogar, problemas con los hijos, problemas en el trabajo, y pecamos contra Dios. Vamos soliendo abandonando a Dios por causa de esos problemas. Están allí. Pero siempre tendremos, hermanos, unos hermosos pies donde nosotros podemos venir a postrarnos, acercarnos, para poder escuchar, para poder ser exhortados, para poder ser restaurados. Ese lugar son los pies de Cristo. El Hijo de Dios, el que ha puesto su fe en Él, Él tiene siempre ese lugar a su disposición.
El error de Marta debe ser una advertencia perpetua para todos los cristianos. Si deseamos crecer en gracia y disfrutar de la prosperidad para nuestra alma, debemos tener cuidado de las preocupaciones de este mundo. Y a no ser, hermanos, que velemos y que oremos, traerán pobreza a nuestras almas. No es solo el pecado manifiesto de ese quebrantamiento fragante, de esos mandamientos que Dios que nos conduce, que conducen a los hombres de la perdición eterna. Con mucha mayor frecuencia necesitamos tener una atención excesiva hacia esas cosas que son legítimas. Que son legítimas. Parece tan correcto, ¿verdad?, proveer para nuestros hijos, para nuestra familia. Parece tan correcto, parece tan adecuado atender a nuestras obligaciones. Hermanos, es precisamente en esto que radica el peligro que nosotros corremos. Nuestras familias, nuestros negocios, nuestras tareas diarias, nuestros asuntos domésticos, nuestras relaciones sociales, todo puede ser una trampa o una piedra de tropiezo para que nos apartemos de la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Una sola cosa es necesaria, dijo Cristo. Una sola cosa es necesaria. Cuanto más vivimos en este mundo, más cierta nos parecerán estas palabras de Cristo. Cuán necesario es ese tiempo. Cuán necesario. La salud, el dinero, las tierras, el rango, los hombres y las prosperidades son cosas que están todas bien, pero ocupando su lugar. Pero en relación a lo eterno, estas cosas no se pueden considerar como necesarias. No se puede. Porque sin ellas, hermanos, miles de este mundo son felices y al mismo tiempo alcanzan la gloria del mundo venidero. Sin ninguna de esas cosas, la gracia de Dios que les trae salvación es lo único que es necesario. Que esta frase nos sirva para examinarnos cuando estemos a punto de murmurar por aquellas pruebas terrenales que nosotros tenemos. Que nos fortalezca cuando seamos tentados a negar a nuestro Señor a causa de nuestra persecución, a causa de nuestra aflicción. Que nos sirva de advertencia cuando comencemos a tener un alto concepto de las cosas de este mundo. Que nos aliente cuando seamos tentados a mirar atrás, como lo hizo la esposa de Lot. Que las palabras de nuestro Señor nos lleven a pensar correctamente. Una sola cosa es necesaria. Si Cristo está con nosotros, lo tenemos todo. Estamos en abundancia. Así que escojamos la buena parte. Escojamos andar cerca de Dios. Escojamos estar allí a los pies de Cristo escuchando su palabra. Escojamos hacer que el asunto de nuestra alma sea inconmensurablemente nuestro principal asunto y a tener comparativamente en poco las cosas de este mundo. Termino con una cita de Ray, la que cité antes. Él dice lo siguiente: lo verdaderamente importante para el cristiano es la gracia de Dios. Esta es la buena parte que ha escogido y es la única parte que verdaderamente merece el nombre de buena. Es la única cosa buena que es importante, satisfactoria, verdadera y duradera. Es buena en la enfermedad y buena en la salud, buena en la juventud y buena en la vejez, es buena en la adversidad y buena en la muerte, es buena en el tiempo y es buena en la eternidad. No se puede pensar en circunstancia o situación alguna en la que no sea bueno para el hombre tener consigo la gracia de Dios. Esta posesión del verdadero cristiano nunca se le será quitado. Solo a él, de entre toda la humanidad, no se le será quitado nunca su heredad. Los reyes dejarán un día sus palacios, los ricos dejarán un día su dinero y sus tierras, solos los mantendrán hasta que permanezcan en esta vida. Pero el más pobre de los santos de la tierra tiene un tesoro del que nunca se le privará. La gracia de Dios y el favor de Cristo son riquezas que nadie puede quitarle. Termina Ray diciendo: irán con él a la tumba. Cuando él muera, estarán con él en la mañana de resurrección y serán suyas durante toda la eternidad. ¿Qué sabemos de esta buena parte que escogió María, hermanos? ¿Qué sabemos? ¿Podemos decir con sinceridad que es nuestra también? Escojamos la vida mientras Cristo la ofrece sin dinero y sin precio. Escojamos esa vida, porque el precio que había que pagar por esa vida
ya lo hizo Él en la cruz, muriendo por nuestros pecados, para que podamos recibir de parte de Dios esta buena parte que antes nos era ignorada totalmente. Cristo pagó para que pudiéramos tener esa buena parte. Así que busquemos, hermanos, tesoros en el cielo para que no descubramos que al despertar en la eternidad, que nosotros somos pobres y más pobres que antes. Amén. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra.